¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, hoy toca un video más acerca de la preparación para tomar nuestro examen de radioaficionados para la FCC en la categoría Technician. Hoy vamos a estar viendo antenas y líneas de alimentación. Hoy voy a compartir con ustedes mis apuntes de lo que estoy revisando en cuanto a las preguntas y respuestas de este banco que nos ofrece la página hamstudy.org. Y bueno, les voy a compartir aquí mi pantalla para que iniciemos antenas y líneas de alimentación. Entonces, primeramente vamos a ver las antenas en la radioafición. Este ya es un tema que hemos estado viendo a lo largo de los bancos de preguntas. No es el primer banco de preguntas que toca el punto respecto a las antenas en la radiodifusión, que son importantes. Como podemos ver aquí en la diapositiva, yo he puesto dos frases, unos apuntes de mis apuntes, y que básicamente son la otra mitad del equipo que necesitamos para transmitir, ya que bueno, los equipos hasta el día de hoy, o al menos los que yo he comprado, vienen sin antena, viene el puro transceptor y sin antena, o si viene con antena, alguno de los equipos receptores que he comprado viene con una antena muy, muy básica. Casi nunca, o no es común que se vendan los equipos con la antena. Lo común es que compremos el equipo y que nosotros aparte compremos la antena, o bien nosotros diseñemos nuestra propia antena. Y bueno, el banco de preguntas tiene como objetivo que nosotros podamos construir nuestras propias antenas, aunque por supuesto, si ustedes quieren comprarlas, está bien. Yo también he comprado algunas antenas y algunas otras las he hecho. Y saber también que un transceptor no funciona sin una buena antena. Aquí en esta ilustración está una antena dipolo, la cual está recibiendo y está también transmitiendo ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a ver aquí un poquito de esto. Les voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, como les comentaba, las antenas juegan un papel crucial dentro de la comunicación de radio. Las antenas son dispositivos que han sido diseñados para transmitir o recibir ondas electromagnéticas. Ah, quiero en esta ocasión compartir yo algunas consideraciones que debemos tener respecto a las antenas en este hobby de la radioafición. Primeramente, el tipo. Aquí en el banco de preguntas hay algunas antenas que se mencionan, como por ejemplo la dipolo, la Yagi o la antena también dipolo vertical. Y bueno, yo quiero agregar una más, que es la antena de bucle, porque a mí me gusta mucho y también porque se ha vuelto popular en estos días, aunque también hay personas que ni siquiera las consideran antena, pero al menos para mí una antena es aquella que es capaz de recibir, si es diseñada para recepción o para transmitir, ¿verdad? Y esto para mí cumple como una antena. Pues, sin embargo, aquí en el banco de preguntas no vamos a encontrar las antenas de bucle, porque quizá ni siquiera son consideradas tampoco antenas por radioaficionados. Bueno, esto es un comentario que yo he escuchado por ahí, ¿verdad? Pueden ustedes estar o no de acuerdo con el comentario. Bueno, ¿cuáles son las antenas dipolo? Es como la que acabamos de ver ahorita en la diapositiva. Es una antena muy simple y muy común en la radiodifusión, que consiste de un conductor dividido en dos partes y tiene una parte positiva y una parte negativa, y estas dos partes iguales se alimentan en el centro. Hay algunas personas que acostumbran a ponerle un balón por ahí o hacerle por ahí una bobinita. Bueno, esto ya es adicional. También hay personas que usan el dipolo así como está, diseñado a veces inclusive con cable eléctrico del número 10 o del número 12, que yo he visto de algunos radioaficionados sin balón, sin nada, y dicen que funciona muy, muy bien. Entonces, aquí, bueno, aquí estamos viendo
la construcción más básica, que es un cable dividido en dos y conectado ahí pues, a algún conector de los tipos que vemos aquí en las preguntas, de tipo N, tipo PL o BNC o algún otro tipo, ¿verdad? Eh, y desde ahí, pues, con un cable para conectarlo a nuestra radio. También aquí en el banco de preguntas encontramos la antena Yagi. Esta antena es una antena direccional que consta de elementos o dipolos y elementos reflectores y también directores. Entonces, así funciona la antena. Ahorita vamos a ver alguna diapositiva con estas antenitas. Y la antena vertical también es un tipo de antena que se coloca de tipo vertical y es popular para estaciones base y es fácil de instalar. Y por último, pues les comentaba que también hoy día se han hecho muy populares las antenas de bucle, que son antenas circulares o cuadradas o hexagonales u octagonales. Pueden ser abiertas o cerradas, ofrecen un buen rendimiento y sobre todo muy populares en el mundo de la onda corta. De aquí tenemos que considerar la longitud de la onda y la frecuencia para la cual se va a trabajar. No podemos nosotros crear pues antenas así como que genéricas, este, o hechas a nuestra imaginación, sino que hay cálculos que el banco de preguntas nos anima a estudiar y que ahorita vamos a ver algunos de ellos. La longitud de la antena pues está directamente relacionada con la frecuencia de operación. Antenas más largas son ideales para frecuencias más bajas, mientras que las antenas más cortas son efectivas para frecuencias más altas. Esto ya lo habíamos visto también en algunos bancos de preguntas, que entre más alta sea la frecuencia, la antena va a ser más pequeña. Y poníamos de ejemplo nuestros celulares, que tienen una antena muy pequeña, incluso está dentro, nosotros ni siquiera la alcanzamos a ver. Y esto es porque las compañías celulares trabajan con frecuencias muy altas. Pero en cambio, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en HF, pues vamos a requerir una antena, pues algo grande, ¿verdad? Para que tenga una buena eficiencia de desempeño. También aquí vemos que también hay antenas que son direccionales y también hay otras que son omnidireccionales. Lo que significa que las omnidireccionales pues reciben señales de todas las direcciones por igual. Otras son direccionales y se centran en una sola dirección específica, lo que puede ser útil para apuntar a estaciones específicas. Entonces, cada una de ellas pues tiene sus pros y tiene sus contras. Estas antenas también necesitamos ajustarlas y afinarlas. Es esencial que podamos nosotros ajustar y afinar las antenas para maximizar la eficiencia de transmisión y recepción. Esto implica ajustar la longitud de la antena, posiblemente agregar algún sintonizador de antena o algo que mejore la estabilidad de la antena. Entonces, esto es muy importante. La ubicación también, donde la vamos a poner, es importante. Se debe de colocar regularmente en un lugar elevado y libre de obstrucciones para obtener un mejor rendimiento. Otros también recomiendan puesta a tierra. Esto es esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia de la antena. Y también puede ayudar a prevenir daños causados por tormentas eléctricas o inclusive hay algunas personas que las conectan a tierra para disminuir el ruido al recibir la señal. Respecto a la radiación y eficiencia, la eficiencia de la antena se relaciona con su capacidad para convertir la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. La radiación eficiente y la captura de señales son fundamentales para una comunicación efectiva. Y también no debemos olvidar las regulaciones y las licencias, ya que los radioaficionados deben cumplir con las regulaciones y obtener las licencias necesarias para operar.
lo cual incluye respetar las restricciones de potencia y la frecuencia asignada también. Entonces, bueno, y esto va a variar en cada país, ya que el organismo que esté en su país es el que va a determinar la potencia que ustedes pueden usar o también el tipo de antenas que ustedes pueden usar o inclusive, por ejemplo, hay algunos países en los que usted como radioaficionado no puede instalar una antena, sino que usted tiene que llamar a las personas pertinentes de parte del gobierno para que instalen su antena. En el caso de Estados Unidos y México, es posible que nosotros como radioaficionados podamos instalar nuestras propias antenas. Al elegir una antena para la radiodifusión, los operadores deben considerar la frecuencia de operación, el entorno circuncidante y los objetivos de comunicación, además de experimentar y ajustar la antena. Esto puede ser un proceso para optimizar el rendimiento. Entonces, hacer pruebas siempre es importante. Esto como primera parte. Ahora voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes. Aquí tenemos el dipolo, que pues a modo de ilustración nada más. Y enseguida, pues aquí vemos una antena Yagi, de la cual se hace una pregunta, T9A06, ¿cuál de los siguientes tipos de antena ofrece mayor ganancia? Pues aquí la respuesta es que la antena Yagi, ¿no? Entonces, pues para que tengamos dos ilustraciones, tanto la antena dipolo como la antena Yagi, la cual podemos ver que también se compone de pequeños dipolos por aquí, ¿verdad? Y aquí inclusive hay una ilustración de cómo se debe usar y cómo no se debe de usar las frecuencias que abarca en megahertz y eh, bueno, esta antena que ven es diseñada para UHF. Seguimos adelante y ahora nos toca calcular las antenas. Aquí también tenemos algunas preguntas que van relacionadas al cálculo de las antenas. Bueno, esa es una de las partes que a mí me causaba conflicto. No soy experto en este asunto, pero ya me causa menos conflicto porque ya estoy empezando a entender. A veces algunos radioaficionados cuando preguntas te van a decir, pues haz una antena tal, tal, tal de un cuarto de onda, o haz una antena tal, tal, tal de media onda, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas antenas se usan mucho en HF, UHF y VHF. Bueno, aquí vemos la fórmula para sacar las medidas de la antena que nosotros queramos obtener. Y pues eh, seguido de esto, pues eh, vamos a practicar, ¿verdad? Estas antenas de un cuarto de onda y de media onda son tipos de antenas comunes en la radiodifusión y las dimensiones de estas antenas están directamente relacionadas con la longitud de la onda de la frecuencia en que se desea operar. Bueno, aquí en la diapositiva ustedes pueden ver las fórmulas y bueno, vamos a, vamos a ellas. Hay dos preguntitas. Aquí vamos a ver el primer ejemplo. Pregunta A8, A08 del banco de preguntas T9. Pregunta, ¿cuál es la longitud aproximada largo en pulgadas para una antena vertical de un cuarto de onda para 146 megahertz? Entonces, bueno, yo lo he hecho en pasos. Lo primero que hay que hacer es obtener la longitud de la onda, porque bueno, aquí no nos da la longitud de la onda. Lo segundo es que tenemos que calcular la longitud de onda en metros. Y por último, tenemos que convertir a pulgadas, ¿verdad? Porque aquí en esta pregunta nos está diciendo en pulgadas. Entonces, es importante que cuando contestemos aprendamos aquí la fórmula
y hagamos la conversión a pulgadas, porque pues si lo ponemos en metros, pues nos va a salir mal. Entonces, aquí está la primera parte. Bueno, ¿se acuerdan que en el T3, pregunta B06, usamos el número 300 para representar los 300 millones de metros por segundo, que es la velocidad de la luz? Entonces aquí, la primera cosa que debemos hacer, pues es obtener la longitud de la onda. La vamos a obtener en metros. Entonces, aquí vamos a dividir 300 entre 146, nos va a dar 2 punto y tantos. Lo que aquí sabemos entonces es que estamos trabajando en la banda de 2 metros. Entonces ya tenemos aquí la longitud de la onda. ¿Cuál es la longitud de la onda? 2 metros, ¿no? Donde 146 MHz se encuentra en la banda de 2 metros. Como segundo paso, ahora vamos a calcular la longitud de la antena en metros. Entonces, para esto, aquí vamos a dividir el 2 entre 4 porque estamos trabajando con un cuarto de onda. Entonces, un cuarto de onda, o sea, si es de 2 metros, es igual a 0.5 o 0.5. Y por último, haríamos la conversión nosotros a pulgadas. Entonces, para convertir en pulgadas, es 0.5 por 39.37, lo cual nos da 19.685. La respuesta correcta aquí es 19, ¿no? Y recordemos que esto siempre es aproximado, ¿no? Si nosotros usamos, por ejemplo, los 300 millones, nos va a dar igual o un número diferente, pero que al final nosotros podemos convertirlo para que nos dé el número que buscamos en pulgadas. Entonces, aquí estamos trabajando con pues una antena de 19 pulgadas. También hay otra pregunta más, la T9A09. ¿Cuál es la longitud aproximada, largo en pulgadas de una antena dipolo de 6 metros de medida de longitud de onda? Entonces aquí ya nos dio eh, este, los metros de la onda. Entonces, la fórmula pues es la misma, es exactamente la misma, sino que aquí en vez de dividir entre 4 vamos a dividir entre 2 porque estamos hablando de la mitad de la onda. Entonces vamos a usar la misma fórmula, pero dividido entre 2. Entonces 6 entre 2 por 39.37 nos va a dar 118.11. Entonces tenemos que buscar ahí en la respuesta cuál es el que se aproxima más a este número, ¿verdad? Y esa va a ser la respuesta correcta. Entonces aquí ya calculamos los ejemplos de estas antenas. Así que hay que guardar esta formulita que está aquí. Vamos a esta formulita, vamos a guardarla. Y recordemos que en el caso de un cuarto de onda, pues necesitamos aquí ponerle 4 en vez de 2, sería 4. Bueno, vamos adelante. Vamos a hablar de las antenas direccionales y antenas omnidireccionales. Bueno, aquí estas no son antenas, pero son ilustraciones que pues he puesto porque me gusta entenderlo de esta manera, con dos lámparas, bueno, un foco y una lámpara. ¿Cómo es que alumbra un foco? Bueno, un foco da la luz hacia todas partes, entonces así funciona una antena que es omnidireccional, lanzando a todas partes la señal de radio. Y sin embargo, la antena direccional, pues funciona como si fuera una lámpara de mano que alusa hacia donde nosotros apuntamos. De igual modo, así funciona también este tipo de antenas. Hacia donde apuntamos es hacia donde lanza la onda electromagnética. Y bueno, pues yo lo entiendo así de este modo. Y estas son las
las diferencias así de simple, ¿verdad? Algunas características, pues el patrón de radiación, ¿verdad? Las omnidireccionales emiten o reciben señales en todas las direcciones alrededor de ellas, formando un patrón de radiación esférico o toroidal. Esto significa que son eficientes para la comunicación en un área completa de 360 grados alrededor de la antena. En cuanto a su aplicación, son ideales cuando se necesita una cobertura uniforme hacia todas las direcciones, como en aplicaciones de radiodifusión o comunicaciones de estaciones base para dispositivos móviles. Las antenas omnidireccionales son comúnmente utilizadas en VHF y UHF y frecuencias más altas. En cambio, las antenas direccionales, como la Yagi, tienen un patrón de radiación que se enfoca en una dirección específica, proporcionando ganancia direccional. Esto significa que son capaces de enviar o recibir señales con mayor intensidad a una dirección en particular. Y son adecuadas cuando se necesita comunicarse direccionalmente y se desea concentrar la señal en una estación específica. Esto es útil para la comunicación punto a punto, como en estaciones de radioafición que se desea comunicarse hacia un lado específico y que incluso también vimos en algunas preguntas que en algunas rangos de frecuencias son útiles para poder reflectar las ondas de radio, mayormente en VHF y UHF, ¿verdad? Ya que las ondas de VHF y VHF comúnmente pues no viajan por la ionosfera, pero tienen la capacidad de rebotar. Entonces algo que las hace pues interesantes y entonces aquí a veces las antenas direccionales pues nos sirven para este asunto. Una antena direccional común es la antena Yagi, con elementos reflectores, dipolos y directores. Este es un ejemplo de antena direccional comúnmente utilizada en la radioafición y en transmisiones también de televisión. Entonces, pues así de sencillo. Pasemos al siguiente punto, que son los cables coaxiales. Comparto mi pantalla nuevamente. Bueno, aquí pues pongo un cable coaxial, ¿verdad? Este es un cable del que se habla en el banco de preguntas, el RG213. Bueno, aquí viene con una U, no me fijé. Bueno, aquí también dependiendo si tiene un número, letra después, ¿verdad? Significa algo, ¿no? Pero pues aquí básicamente está la protección, la malla, otra protección de plástico y el centro. Este es el cable coaxial. Entonces estos cables son importantes. Se dice aquí en se dice aquí en las preguntas que estos cables son fáciles de manipular, requieren pues poco mantenimiento. No significa que no requieran mantenimiento, sino que requieren poco mantenimiento, poca manipulación, y por eso es que se usan dentro de la radioafición. Pues, pero no podemos poner cualquier cable, ¿verdad? Primeramente necesitamos revisar la impedancia. Esto es crucial para hacer un uso adecuado, que tenga una impedancia que coincida con la característica de la antena y del equipo. Comúnmente la impedancia que se ocupa en la radiodifusión es de 50 ohmios. Digo comúnmente porque yo sé de algunos radioaficionados que usan cables de una impedancia diferente, como 75 ohmios, o a veces usan 100 o 50 para hacer algún tipo de prueba. Lo he visto, pero, o sea, en la transmisión y lo que viene en el banco de preguntas, nosotros vamos a encontrar que son 50 ohmios y es en lo que nosotros deberemos trabajar a la hora de instalar nuestras antenas. Los cables, aunque se parezcan, a veces no son iguales. Por ejemplo, al principio, cuando empezaba yo la radiodifusión, fui a comprar cable RG58 y la persona que me vendió el cable se equivocó y me vendió cable RG59. Entonces, ya después cuando ya me lo traje, me di cuenta que era cable RG59 y que ese cable era un cable de 75 ohmios. Entonces, no era el cable que yo había pedido.
Y desgraciadamente ese cable cuando lo compré, pues yo lo compré en otro estado de la República, ya no pude regresarlo y bueno, pues es cable que a la fecha tengo ahí guardado. Y bueno, pues el cable que se utiliza, pues resulta que es un cable de 50 ohmios. Debe ser preferentemente un cable de bajas pérdidas, porque, bueno, también aquí hay cables de de varios tipos de calidad y hay unos que están diseñados para que las pérdidas de la señal sean menores durante la transmisión, lo que es esencial para la eficiencia del sistema. También debe tener un blindaje eficiente. Este, ¿Para qué? Para protegerlo contra interferencias electromagnéticas externas. El blindaje logra, mediante la malla de cobre o aluminio que rodea el conductor central, hace posible que pues tengamos un buen cable y también que, bueno, otra cosa que se busca es la flexibilidad y la durabilidad. Por ejemplo, yo hablándoles de los cables, eh, mayormente yo he trabajado con los RG58 porque son económicos, no son los mejores cables tal vez, pero son económicos. Y después tuve la oportunidad de probar unos cables RG8. Entonces el cable RG8 pues es un cable mucho más grueso, de una calidad superior al RG58, pero el problema es que el cable RG8 es un cable muy grueso que a veces no se puede manipular tan fácilmente como el RG58 que pues tú lo puedes doblar y de hecho aquí tengo, o sea, es un cable muy flexible. Mientras que el RG8 es un cable al doble o triple, yo creo, de grueso y es difícil de manipular, pero pues es un cable mejor en cuanto a las pérdidas se refiere. Debe ser adecuado también para la frecuencia de operación y también hay que fijarnos que los conectores que pongamos pues sean de calidad. T9B10 es la pregunta. ¿Cuál es la diferencia eléctrica entre el cable RG58 y el RG213? Para una frecuencia dada, el cable RG213 tiene menos pérdidas. Esta es la respuesta respecto a los cables. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Comparto mi pantalla y vamos a ver el acoplador o sintonizador de antena. Bueno, aquí este es un acoplador de la marca ICOM AH-4. Eh, Sin embargo, también hay algunos transceptores que tienen ya un acoplador integrado. Yo, por ejemplo, tengo un radio que es un ICOM IC705. Este radio no tiene acoplador integrado, así que yo tuve que comprar uno aparte para poder hacer pues, eh, la técnica de acoplar mi antena. Pero hay algunos que ya lo traen. También aquí es de preferencia. Hay algunas personas que aunque su transceptor tenga un acoplador integrado, prefieren uno externo. Entonces, aquí es de preferencias, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es las preguntas del examen. ¿Qué es esto del sintonizador o acoplador? Porque lo vamos a encontrar así como sintonizador de antena o como acoplador de antena. Y bueno, estos acopladores o sintonizadores de impedancia son unos dispositivos utilizados en el sistema de radiodiffusión para adaptar la impedancia de la antena con la impedancia del transmisor o receptor. Su función principal es maximizar la transferencia de energía entre la línea de transmisión y la antena, lo que ayuda a optimizar la eficiencia de la transmisión o recepción de señales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una antena, no sé, que está diseñada para eh, 40 metros y, por ejemplo, queremos usarla en 80 metros, y si la ROE no es muy alta y si las especificaciones del acoplador que tienen puede manejar ese tipo de ROE, entonces nosotros con un botonazo de acoplar o sintonizar, va a trabajar nuestro acoplador y va a ajustar esa antena para que funcione con
con la otra banda que nosotros queremos trabajar. Y aquí también depende del acoplador. Yo he visto, por ejemplo, algunos acopladores que, no sé, más de 5 de ROE, por ejemplo, ya no acoplan, pero he visto otros que hasta un rango de 6 te puede acoplar. No sé aquí yo exactamente qué cantidad manejan exactamente los acopladores, solamente es un comentario general. Entonces, su función es adaptar la impedancia. Las antenas y líneas de transmisión a menudo tienen impedancias y características específicas. Un sintonizador de antena permite ajustar la impedancia de la antena para que coincida con la impedancia del transmisor o receptor, mejorando así la transferencia eficiente de señales. Y pues le da un mejor rendimiento, obviamente. Entonces aquí, por ejemplo, el uso que se le puede dar es para usar una antena que fue diseñada para una banda específica, pues la podríamos usar como una multibanda. Gestionar la impedancia, como ya dijo, y como ya he dicho, prevenir los reflejos de la potencia. Recordemos que el problema de la ROE no es solamente que tengamos pérdida de señal, sino que lo que nosotros enviamos por nuestra antena, cuando la ROE es alta, lo que sobra se convierte en calor y se devuelve a nuestro equipo, lo que puede causar un daño en nuestro transceptor. Entonces, un acoplador de antena o sintonizador de antena es un componente valioso en sistemas de radiodiffusión, ya que proporciona la flexibilidad necesaria para adaptar las antenas y las líneas de transmisión a diversas condiciones de operación, frecuencias y tipos de antena. Muy bien, entonces, nuevamente comparto mi pantalla y ya por último vamos a ver los conectores. Aquí he puesto dos conectores porque el banco de preguntas habla de estos dos conectores. Hay más, por ejemplo, como comentario, por ejemplo, mi radio tiene un conector BNC. Aquí en el banco de preguntas no se habla del conector BNC, ¿verdad? Pero sí se habla del conector N, que es este que está aquí, y también se habla del conector PL259, que es este de acá, de este lado. Entonces, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué es esto de los conectores. Bueno, aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, la pregunta T9B08. B08 dice, ¿cuál de los siguientes es una fuente de pérdida en la línea de alimentación coaxial? Entonces, por ejemplo, los conectores, aunque sirven para conectar a las antenas, también dice que la respuesta que muchos conectores en la línea hacen que existan pérdidas en la línea de alimentación del coaxial, así que también debemos evitar el poner un montón de conectores. ¿Para qué? Para que nuestra recepción y transmisión pues sea mucho más óptima. Los conectores N y PL son dos tipos comunes de conectores coaxiales utilizados en la radiodifusión y en aplicaciones de comunicación por radio. Vamos a dar también una explicación muy breve. Primero el conector N. El conector N es un conector de tipo coaxial que se utiliza en aplicaciones de radiofrecuencia. Tiene un diseño de roscado y es más grande en comparación con algunos otros conectores. De hecho, yo creo que es un poquito más grande que el PL259. Este suele manejar correctamente la impedancia de 50 ohmios, que es la impedancia comúnmente utilizada en la radiodifusión. Son comunes en equipos de radioaficionados, en equipos de comunicación, en sistemas de antena y se utilizan, como es obvio, para la conexión de coaxiales a equipos y otros antenas y otros dispositivos. Estos tienen un muy buen blindaje, lo que ayuda a minimizar las interferencias electromagnéticas y garantiza una conexión segura. Aquí, bueno, aquí ya vimos una pregunta también, ¿verdad? En el banco de preguntas, que por encima de los 400 MHz, pues se ocupa el conector N, mientras que el conector PL259 regularmente es usado en HF, VHF y UHF.
Igualmente, este conector es un conector de mucha precisión, tiene un diseño un poco más simple y es sencillo de instalar normalmente, además de que la rosca que tiene pues hace que embone perfectamente con nuestro radio o nuestra antena. Igual suele manejar bien la impedancia de los 50 ohmios, que es el estándar en las aplicaciones de radioafición. Y también algunos le llaman conector UHF, ¿verdad? Pero el nombre real es PL259. Este, y también encontramos aquí unas preguntas, ¿verdad? Respecto a este. Dice, ¿cuál es cierto? Perdón, ¿cuál de los siguientes es cierto para los conectores coaxiales PL259? Y se utiliza habitualmente en frecuencias de HF y VHF, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta y con su respuesta. Entonces, ambos son utilizados en la radioafición. Eh, pues, bueno, me tocó ver ahí por ahí también un debate ahí o unos comentarios de unos radioaficionados que son de Estados Unidos y ellos estaban un poco molestos diciendo que por qué razón ellos usaban los conectores tipo PL mientras que en Europa se usaban los conectores N y bueno, pues en realidad, yo no sé si en Europa el N es estándar para todas las comunicaciones y en Estados Unidos es el PL, ¿verdad? Pero aquí lo que vemos es que comúnmente el PL se usa en HF y en VHF, mientras que el conector N es arriba de los 400 MHz, ¿verdad? Entonces esto es para VHF. Así que hasta aquí nuestros apuntes del banco de preguntas T9. Espero que les sirva a ustedes y que también lean las preguntas y respuestas o las lean y las escuchen en nuestro canal, ya que estamos subiéndolas todas para comodidad y una fácil comprensión de estas preguntas y bueno, explicando algo también de lo que dicen ahí las preguntas y respuestas, porque algunas preguntas como que no tienen, si no sabes el contexto, como que no tienen tanto sentido, entonces por eso estoy compartiendo mis apuntes con ustedes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto. Ya en los últimos dos videos que vienen, que ya vamos a ver la parte final, T0 y su respectiva explicación con los apuntes. Hasta luego.